Una de las cosas que nosotros hacemos normalmente, casi todos, es ver noticias. Y el 13 de agosto del año pasado hubo una terrible noticia que llenó las páginas de los principales diarios, que llenó los titulares de los noticieros, incluso llegó aquí a Colombia y fue la noticia de la desaparición en Colorado, esto es en Estados Unidos, de una mujer que se encontraba en estado de embarazo. Ella se desapareció junto con sus dos hijas de 4 y 3 añitos. La mayor se llamaba Bella, la menor Celeste. Luego de la denuncia a la policía de una mujer que la contactó, la policía también ubicó a su esposo para ver qué sabía este hombre. Y este hombre lo que le dijo a la policía, un hombre de 33 años, de pronto ustedes han escuchado algo acerca de este caso, llamado Chris Watts, él simplemente dijo que su esposa había decidido abandonarlo y que se había llevado a sus dos niñas. Inclusive hubo medios locales que se acercaron a él a entrevistarlo y lo que este hombre hizo fue allí prácticamente romper en llanto y pedir que le ayudaran a ubicar a sus pequeñas y a su ex esposa o a su esposa con la que se estaba separando. Al comienzo, la verdad es que nadie dudó del hombre, porque era un hombre de buena reputación, que inclusive por lo que mostraban las redes sociales parecía ser un buen padre, era una familia que hacia afuera se veía muy unida, pero lo que supimos en estos días, en este fin de semana, fue que este hombre fue condenado por la justicia de Estados Unidos justamente a 5 cadenas perpetuas y a otros años más. ¿Por qué? Porque se descubrió y el hombre confesó que él fue el que en un impulso de ira cuando su esposa le dijo que lo quería dejar porque lo había descubierto en adulterio, ella quería dejarlo a él. El hombre no aguantó, explotó, la estranguló, posterior a eso la llevó a unos tanques de almacenamiento de petróleo, allí depositó su cuerpo mientras sus niñas de 4 y 3 años veían y posteriormente también a ellas las asesinó y las botó allí. Es algo muy vil, es el potencial del ser humano y la pregunta que todos nos hacemos es cuando vemos esta y otras noticias de la misma índole es ¿cómo es que un hombre llega a cometer un crimen tan vil como ese? Y lo primero que se nos viene a la mente a nosotros como cristianos es, bueno, obviamente es un hombre que no debía tener temor del Señor, porque si hubiera tenido temor del Señor en su corazón, no hubiera hecho eso, ni hubiera hecho nada ni siquiera parecido, porque un cristiano no hace esas cosas. Sin embargo, es impresionante y es también escandaloso y alarmante ver que las Escrituras también registran a un hombre, pero este era un hombre temeroso de Dios, un gobernante era él luego de cometer adulterio con una mujer casada, ella también, y él también casado, esta mujer quedó en embarazo y el hombre lo que hizo fue armar todo un plan criminal, todo un plan malévolo para tratar de ocultar su pecado, para tratar de ocultar su error y además terminar pasando como alguien inocente, como alguien bueno. Y posterior a eso, ¿en qué terminó la historia? En un asesinato, no solamente de un hombre, sino de muchos hombres, y en la que aparentemente este hombre, delante de toda una sociedad, terminó pareciendo un hombre bueno, un hombre que recibió a esta mujer después de que enviudó. Nadie sabía que él había sido el que había orquestado todo ese plan maquiavélico, que él era el autor intelectual. Entonces él lo que hizo fue recibir a esta mujer en su casa, tomarla por esposa, parecer un buen hombre porque después de todo estaba recibiendo a una viuda y encargándose de un niño. Y creo que para este momento usted ya sabe quién es la persona a la que estamos hablando. Los que leen los Facebook, los que leen el boletín, saben que estamos hablando de rey David. Y la pregunta una vez es la misma. ¿Cómo es entonces ahora que un hombre, ya no estamos hablando de un incrédulo, sino de un hombre creyente, un hombre con temor de Dios en su corazón, llega a cometer algo, un plan, a llevar a cabo todo un plan tan lleno de maldad como este? Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos cuando leemos esta historia, más allá de fascinarnos con detalles, es ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la caída de David? ¿Cuáles fueron esos factores? Y creo que podemos sacar nosotros mucho provecho si identificamos
y si estamos atentos a esos factores para identificarlos también en nuestra vida. Aunque nada debo decir, la narración de 2 de Samuel 11, que es el texto bíblico en el que nos vamos a ubicar, nada allí nos dice explícitamente cuáles fueron las causas de su caída. Sí creo que hay algunas que nosotros podemos pensar que sirvieron de plataforma. En 2 de Samuel 11, nosotros encontramos la historia, y yo quiero que esta mañana, mientras vamos avanzando en el estudio de esta porción de las Escrituras, meditemos juntos en cuáles son esos factores de identidad con David, cuáles son esos factores que también pueden estar presentes en mi vida. Y pido al Señor que el Espíritu Santo genere en nosotros convicción de pecado y nos permita identificarnos con David para ir en arrepentimiento al Señor. Entonces vayamos en oración al Señor antes. Padre, estamos aquí delante tuyo como pecadores redimidos, como hombres por quien nuestro Señor Jesucristo pagó, pero también como hombres y mujeres, jóvenes, que nos vemos expuestos al pecado y que vemos cómo constantemente te ofendemos con nuestro pecado. Quizás ninguno hemos llegado a los extremos que llegó David, pero te pedimos que nos guardes de hacerlo y que nos ayudes a identificar esas señales de alerta que en tu gracia nos provees para cada día evitar pecar contra ti. Te pedimos que en medio de la lectura y la enseñanza de tu palabra, tú obres en nuestros corazones, tú nos hables y nos lleves a cambiar las cosas que nosotros debemos cambiar allí. Esto te lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En derecho existe algo que los abogados llaman intercriminis, o así lo conocí yo alguna vez hace muchos años. No he estudiado derecho, pero cuando prestaba servicio militar me dieron una clasecita, ahí como de 2 horas, y hablaban del intercriminis. ¿Qué es esto? Del camino al crimen. Se dice que para llegar a la consumación del delito es necesario seguir un camino. Es necesario realizar todo un proceso que va desde la idea o del propósito de cometerlo, que surge siempre en la mente de un sujeto, hasta la consumación misma del delito. Ese camino, ese conjunto de actos para llegar al delito, se llama camino del crimen, o camino del delito, o intercriminis. Y la primera fase que identifican los abogados y que se ha identificado en derecho es algo interno, algo que sucede dentro de la mente del autor. La segunda es algo donde se exterioriza mediante acciones, mediante omisiones, un hecho delictivo. Ahí se materializa la idea. Y no es mi propósito que nos volvamos expertos en derecho. Para eso creo que acá hay personas que han estudiado y ejercen el derecho de profesión. Creo que mi idea, más que determinar o encontrar estos términos, es ver que hay una similitud entre lo que los abogados definen como el camino al crimen con un camino al pecado. Hay una similitud. Y mientras nosotros vamos avanzando en la historia de David y Betsabé, encontraremos esos factores, esos elementos que llevaron a David a la perdición. La caída de David, igual que la de cualquier hombre o cualquier mujer, no es algo repentina. Es como la erosión de un castillo. Es como un matrimonio. No se daña de la noche a la mañana. Como un árbol. No se pudre de repente. Es algo progresivo, es algo que pasa y que hay factores que se pueden identificar de manera preventiva. Entonces, ¿cuáles fueron esos factores? Vamos a ir a la lectura. El primer factor que ayudó a David a que cometiera esos pecados tan graves fue que el éxito debilitó a David. Miren ustedes, comenzando el versículo 1, dice, aconteció al año siguiente. Bueno, ¿cuál era el año siguiente? ¿Cuál era la situación o qué era lo que estaba ocurriendo en este momento previo a que David pecara con Betsabé? Era en realidad un éxito total la vida de David y para la nación de Israel también. Para este punto de la historia de David, él ya había llegado a ser el sucesor de Saúl, tenía unos 50 años de edad, era ya un hombre maduro, un hombre experimentado, había llevado a Israel a niveles donde nunca ningún otro gobernante los había llevado. Hasta ese momento, David no había perdido ni una sola batalla. Había multiplicado por 10 veces por lo menos la extensión del territorio de Israel. Los ejércitos rivales temblaban
cuando sabían que su oponente en batalla era el ejército de David. Ese éxito militar obviamente iba acompañado de prosperidad, de riquezas y de seguridad para los ciudadanos de las ciudades o de los pueblos que hacían parte de Israel. El rey disfrutaba de un gran palacio con toda comodidad. Al mismo tiempo se estaban recaudando recursos, materiales y dinero para la construcción de un gran templo para Jehová como nunca antes había habido. El reino de David era un modelo de liderazgo brillante durante los últimos 20 años que él ya llevaba allí en el reinado. Era un hombre influyente, tenía lo que se podía ver como un buen hogar, un establo lleno de caballos. Nadie se atrevía a cuestionar al rey. Nadie cuestionó sus matrimonios, ni que hubiera tenido para él concubinas. Así la gente, ¿por qué? Creo yo, porque a la gente le interesa tener prosperidad, tener seguridad, y lo tenían. Entonces no iban a cuestionar al rey. Algo similar a lo que ocurrió en un comienzo en Estados Unidos con Bill Clinton. Al comienzo la gente estaba dispuesta inclusive a pasar su pecado. A la gente no le interesaba. ¿Por qué? Porque habían buenas condiciones, porque había paz, había tranquilidad. Posiblemente David, para este momento, tenía un índice de aprobación superior al 95%. Sin comparación, un tesoro incalculable, cantidad de seguidores. Ya se había olvidado en su mente de los tiempos en que Saúl lo perseguía para matarlo, de los tiempos en que dormía en cavernas, que aguantaba hambre y frío. Ahora era un tiempo de victoria, un tiempo de éxito. Y esto no es que yo esté diciendo o que quiera decir que sea necesariamente algo pecaminoso. Es decir, que el éxito sea algo intrínsecamente malo. No necesariamente el éxito es la consecuencia del pecado. Puede ser el resultado del trabajo duro, de largo trabajo, puede ser el fruto de años de esfuerzo, de planeación, o puede ser simplemente la bendición de Dios. Pero los tiempos de éxito pueden ser tiempos peligrosos. Allí es cuando nosotros más tenemos que cumplir el consejo que Pablo dio en referencia a lo que sucedió a judíos que murieron en el desierto. En 1 Corintios, no es necesario que lo busque, capítulo 10, versículo 11, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? A los judíos que murieron allí en el desierto. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice allí mismo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. David no debía bajar la guardia, él debía estar atento. ¿Por qué? Porque aunque no haya sido revelado para ese momento, él sí sabía que Satanás anda como león rugiente. Eso lo dijo Pedro muchos años después. Pero Satanás anda buscando ¿a quién? Devorar. Los tiempos difíciles, mis hermanos, a veces debemos ser agradecidos con Dios por esos tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles nos ayudan a mantenernos humildes, nos ayudan a agachar la cabeza, nos ayudan a ir a Dios en oración, nos ayudan a trabajar más duro. Incluso los tiempos difíciles nos ayudan a examinarnos en busca de nuestro pecado. Cosa que a veces, en tiempos de éxito, no necesariamente, vuelvo y digo, pero puede el hombre, en medio de su pecado, relajarse. Entonces creo yo que hubo un primer elemento que pudo servir de plataforma para el pecado de David. ¿Fue cuál? El éxito. Y la actitud que tuvo él ante el éxito, más que el éxito mismo. Ahora, número 2. La poligamia debilitó a David. Sabemos que el pecado de David fue el adulterio con Betsabé. Este capítulo en sus Biblias es titulado David y Betsabé. Pero lo que no podemos nosotros olvidar es que David tenía pecado de poligamia. Él tenía 20 esposas, más las concubinas que tenían. Miren un poco atrás, ahí en 2 Samuel también, capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Esto obviamente era una violación a lo dicho por Dios en la Torá. Deuteronomio 17:17 enseñaba que los hombres, y en especial si era un rey, si era un gobernante, no debía tomar más de una esposa. Pero David tomó muchas.
Algunos dicen, tratando de excusar un poco a David, que estas esposas que él tomaba posiblemente era el fruto de las alianzas que hacía con otros gobiernos en medio de la guerra. Lo que se hacía para sellar esas alianzas era que la hija de uno de esos reyes le era dada al otro rey en matrimonio. Sin embargo, independiente si era así o no era así, era una violación a la ley de Dios. ¿Por qué? La poligamia nunca ha sido bien vista por Dios, nunca ha sido aprobada. Puede que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, de manera especial, nosotros vemos que había hombres que tenían varias esposas, que aparentemente no hubo consecuencias en el momento, pero eso no quiere decir que el Señor nunca, en las Escrituras, nunca, en algún momento Él haya aprobado o haya visto con buenos ojos la poligamia. Nunca ha sido así. A David no le bastaron las mujeres, ya tenía muchas. Vio otra que era hermosa y sin importar las consecuencias, decidió tomarla para él. A David su pecado lo alcanzó y para taparlo cometió asesinato. El aumentar el número de esposas y concubinas no hizo que las pasiones del rey se disminuyeran. Cuando tomó la esposa de Urías, él ya tenía un harén para él solo y no le bastaba. La pasión del sexo, la pasión sexual, no se sacia con mujeres, porque satisfacer ilícitamente el pecado sexual nunca calma el deseo sexual, lo aumenta. Ahora, no quiero que usted solamente piense en pecado sexual. No quiero que solamente pensemos en los hombres que hacen algo como lo que hace David. Aquí al fin y al cabo lo que tenemos es la plataforma para una serie de pecados. Es lo que nosotros vemos allí. Entonces David lo que tenía era un pecado sin resolver que lo debilitó, al punto que lo llevó a cometer otros pecados. Así que el punto aquí, más que la poligamia que debilitó a David, el punto es pecado no confesado. Pecado no resuelto. Recuerden que las pequeñas zorras dañan el viñedo. No fue solo el éxito lo que pudo debilitar a David, no fue solo el pecado previo, hubo otro ingrediente, que es el más evidente en la narración. ¿Y cuál es? La ociosidad. La ociosidad. Aparentemente todo en el reino iba bien, todo se veía bien, hasta que dice el versículo 1, aconteció el año siguiente, hasta que pasó algo, el año siguiente. ¿Y qué pasó? En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, en esos tiempos no era como ahora que los generales estaban desde un comando central de operaciones dirigiendo por medios de comunicación, no. Los reyes iban al frente con sus tropas. Los soldados no tenían que preguntarse dónde estaba su general, dónde estaba su rey. ¿Su rey dónde estaba? Al frente con la espada, estaba al frente con su escudo. Pero esta vez no fue así. Durante 20 años, David había estado al frente de cada batalla. David era un hombre de guerra, recordémoslo siempre. Él vestía con su armadura, su escudo reforzado, su espada, pero esta vez encontramos a David con otro atuendo muy diferente. Estaba en pijama, quizás en sudadera, dicen por allí. Miren lo que dice el versículo 1, continúa ahí, dice, vuelvo a leerlo, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David mandó a su general a pelear, no se preocupó por la batalla, él pensó que su general podía hacerse cargo, y fue así. Joab era un gran general, y él se hizo cargo. Lo curioso aquí es que mientras Joab dirigía la batalla, David estaba en pijama, apenas levantándose de su cama. Mientras su ejército estaba ganando la batalla en Rabá, David estaba siendo derrotado por el pecado. Versículo 2, miren. Y sucedió un día, ¿qué horas dice ahí? Al caer la tarde. Definitivamente David estaba disfrutando del ocio. Es como si hoy en día, al caer la tarde, luego de estar sentado todo el día frente a su celular, viendo redes sociales,
Facebook, Instagram, jugando Play, canaleando, leyendo el periódico, viendo todo el día. ¿Por qué? Pues todo estaba bajo control. ¿Cuál era el problema? Todo en la nación iba bien, tenía un gran general al frente. No era lo normal que David hubiera estado holgazaneando, no era normal para él. Al caer la tarde, ¿qué era lo que normalmente hacía David? Lo que escribió en sus canciones, que son los salmos. Salmos 55 y 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Qué hacía David normalmente en las mañanas? Oraba. ¿Qué hacía David normalmente en las tardes y en las noches? Oraba. Pero esta vez estaba apenas levantándose, estaba en pijama. O el Salmo 141, también escrito por David. Versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el versículo 4 de ese mismo Salmo. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué hacía David normalmente mañana tarde? Orar. Y oraba de manera particular pidiéndole a Dios que no le permitiera pensar mal, que no le permitiera ceder a su carne, que no le pidiera orar igual que como obran los impíos. Pero en este atardecer, David no estaba orando. David se olvidó de sus propias palabras, se olvidó de sus propias convicciones, y esto se convirtió en una trágica tarde para David y para todo Israel. La escena, básicamente, David estaba levantándose, moviendo apenas las cobijas, quizás en bata, estirándose, apenas frotando sus ojos, pasa la mano por su pelo apenas, se sienta al borde de la cama, intentando como medio abrir los ojos. Versículo 2, ¿qué nos dice? Sucedió un día, no el mismo día, un día. Es posible, y todo parece indicar, que el descanso de David se había prolongado varios días. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, esto es una terraza, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Salió, qué sé yo, a tomar el viento para seguir disfrutando de su descanso. De repente, de pronto, oyó la voz de una mujer, oyó caer el agua, y era una mujer que él antes ni siquiera sabía de su existencia, porque él había estado tan ocupado en las batallas, había estado tan ocupado en las guerras, que no sabía ni siquiera quiénes eran sus vecinos. Pero ahora sí fijó su mirada en esa mujer. La Biblia nos dice que era una mujer hermosa, y tenía que serlo, porque David ya tenía suficientes esposas y concubinas, como lo vimos hace un momento, para fijarse en una más. Esta debió ser una mujer muy bonita. Mientras David la observaba, se hipnotizó, se olvidó de todo, hizo lo contrario a lo que hizo Job. ¿Recuerdan qué hizo Job? Hizo pacto con sus ojos. Pero David, por el contrario, David no le vio ningún problema a ver lo que no debería estar viendo. Y ahí ya nosotros vemos señales de alerta para nosotros acerca de cómo estamos asumiendo los buenos tiempos y la bendición de Dios, ¿cierto? Acerca de cómo estamos lidiando con nuestro pecado y acerca de qué estamos viendo y qué estamos escuchando. No podemos llenar nuestra cabeza de imágenes que nos incitan a pecar esperando vencer durante la tentación. Simplemente después de ver, seremos un blanco fácil para el enemigo. Como David, que se olvidó de los salmos que había compuesto, se olvidó de las lecciones que antes él había aprendido, se le olvidó del respeto que él había ganado, de toda la gente que creía en él se olvidó de todos los que estaban orando por su santidad como rey, se olvidó de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de los niños que los consideraban un héroe nacional, y lo más grave, ¿de qué se olvidó David? Se olvidó de Dios. David no odió a Dios, sino que por conveniencia se olvidó de él, al entregarse en esa mirada lujuriosa. Y eso es lo que hace la tentación, hace que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos que Dios está en el trabajo, que nos olvidemos que está en el transporte público, que está en la universidad, en la casa, que está en las redes sociales,
que incluso está en nuestro cuarto cuando tenemos la puerta cerrada. Entonces aquí está el ambiente perfecto en la vida de David para el pecado. Están los ingredientes para el desastre. Un David debilitado por el éxito, por la poligamia, por el ocio, ahora ve lo que no debe ver, y eso activó sus malos deseos, activó su concupiscencia. ¿Qué hace David en adelante? ¿Paró? Quisiéramos creer que paró. Quisiéramos decir, David se acordó del Señor, pero no. Simplemente decidió hacer como si Dios no existiera. Él estaba dispuesto a seguir con su pecado, a pesar de las señales de advertencia que Dios en su misericordia le iba a mandar. Después, entonces, en el versículo 3, ya nosotros vemos a David preguntando, ¿quién es esa mujer? Envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora le interesó saber quién era su vecina. Y su criado, ¿cómo le respondió? Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O como dice la Biblia de las Américas, que la pone en una pregunta. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? No era normal que en la cultura hebrea se refirieran a una mujer como la esposa de tal hombre, sino que lo normal era referirse solamente como la hija de tal hombre. Entonces, ¿qué es evidente acá? Su siervo notó las intenciones de David, notó que David tenía intenciones pecaminosas con esa mujer y de una manera tal vez disimulada le dijo, esa es la hija de Eliam, pero es una mujer casada. O no es una mujer casada, es lo que le está diciendo este hombre. Es la misericordia de Dios, es como si Dios le estuviera diciendo, ni se le ocurra. Es una señal de advertencia, girenu, devuélvase, arrepiéntase ahora. ¿Pero qué hizo David? Obstinado, decidió sobrepasar la señal de prohibido pasar. Ni siquiera pensó en que este hombre era uno de sus soldados. ¿Era la mujer de quién? Urías. Y David sí sabía quién era Urías, no porque fuera su vecino propiamente, sino que él sabía que Urías no estaba primero porque Urías estaba en la guerra. No le importó ser desleal a un fiel soldado. Este Urías era uno de los hombres que daba la vida en el frente de la batalla por David. Es nombrado en la lista que aparece al final de este libro, en el 23:39, donde se enlistan a los hombres que ayudaron a David en la guerra. Hombres que la Biblia llama los valientes de David. Y a David no le importó. Hay un pequeño comentario que algunos hacen, y tal vez es válido hacerlo, porque también tiene una aplicación para nosotros a favor de David allí. La responsabilidad mayor de todo este desastre, de todo este pecado, ¿fue de quién? De David, él lo hizo todo. Pero Betsabé tampoco era una santa, o no vemos acá que se comporte como una mujer muy piadosa. La Biblia no nos dice que haya sido una violación, no nos dice que ella peleó, que ella trató de persuadir para que no lo hiciera, no nos dice que ella gritó poniendo resistencia o pidiendo ayuda, no nos dice que ella haya huido del palacio para mantener la fidelidad a su esposo. En realidad ella fue una mujer imprudente, fue necia, sin modestia alguna, se bañó en un lugar en el que sabía que podrían verla, y específicamente en el que podrían verla desde el palacio del rey. Esta mujer se convirtió en una piedra de tropiezo para David. Tal vez esta historia que estamos leyendo no hubiera ocurrido si esta mujer no hubiera sido imprudente, si esta mujer no se hubiera bañado en un lugar público, en un lugar donde era abiertamente visible. Quizás, pienso yo, hasta esta mujer pudo tener la intención de bañarse allí para ser vista por el rey. Y el punto de aplicación aquí es que nosotros no solamente debemos cuidarnos de pecar contra Dios, sino también debemos cuidarnos de ser piedra de tropiezo para otros hermanos. Por eso, aún dentro de la iglesia, pienso yo que nosotros debemos ser prudentes en la forma como hombres y mujeres nos tratamos, debemos cuidarnos de ser piedra de tropiezo. Ahí está entonces el ingrediente, el camino listo para el pecado. Avancemos en la lectura. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a casa. Alguien fue a la casa de ella, la llamó, le dijo: el rey la necesita.
la llevó muy rápido, la entró al palacio, quizás por una escalera secreta, entró al cuarto, cerraron la puerta y tuvieron relaciones sexuales. Ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Eso muestra que esta mujer tenía su periodo menstrual, dejando claridad que no estaba en estado de embarazo. Después de eso, entonces nosotros podemos hacer una pausa en el versículo 4, entre el versículo 4 y 5. Tanto David como Betsabé, ¿qué pensaron? ¿Esto fue un encuentro casual? ¿Algo que pasó? ¿No se detuvieron a pensar que habían pecado? Simplemente siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. No se ve un lamento, no se ve tristeza, no se ve arrepentimiento por ningún lado. Hasta ahí, al final del versículo 4. David simplemente pensó, me salí con la mía. Nadie nunca tiene por qué saberlo. Pero no nos engañemos. De Dios nadie se burla, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Una vez más, David podría haber reconocido su pecado. Podría haber parado. ¿Para qué esperar? Ustedes conocen el capítulo 12, el profeta Natán va a David, lo confronta y le hace evidente su pecado, y David termina diciendo, he pecado contra Dios. ¿Para qué esperar a que viniera el profeta? ¿Para qué esperar a llegar a consecuencias mayores si se podía detener ahí? Podía reunir a sus consejeros, exponer su situación, pero él decidió intentar manejar solo la situación. La carne empezó a proponerle a David muchas opciones para tapar su pecado. En lugar de escoger el camino doloroso del arrepentimiento, prefirió un camino que complica más las cosas, que traería consecuencias mucho más graves. Miren, siempre el arrepentimiento es doloroso, pero no más doloroso que tratar de encubrir el pecado con otros pecados, esperando a sufrir las consecuencias y, por supuesto, la disciplina de Dios. Entonces, ¿cuál fue el primer plan que David se le ocurrió? El gran plan de David fue hacer que Betsabé y Urías pasaran una noche romántica para que pareciera que allí, fruto de una relación matrimonial lícita, ella quedaba embarazada y entonces el padre del niño era Urías y no David. Quiso parecer muy comprensivo con su soldado que estaba en la dura batalla, concediéndole una visita conyugal a su esposa. Míralo en el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Lo mandó a que viniera desde el campo de batalla. Rabá quedaba al otro lado del Jordán, a unos 39 kilómetros de distancia. Y David lo hizo venir con el pretexto de que ese hombre, Urías, le trajera un informe de cómo estaba la guerra. Y aparentemente, como les decía, para mostrar el deseo de rey de proporcionarle un descanso a su buen soldado. Pero miren la hipocresía de David a los niveles que él llegó. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Como si fuera necesario que este hombre trajera el informe. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Ve a tu casa. ¿Qué haces acá? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hasta le mandó comida, le mandó bebida para que tuvieran una velada matrimonial allí. Pero ¿qué pasó con el plan de David? Salió mal. Porque Urías era un hombre leal. Un hombre leal a sus compañeros de batalla. Él rechazó la idea de disfrutar una noche con su esposa y prefirió quedarse a dormir con los criados de rey. Él no concebía en su cabeza que mientras sus compañeros soldados y el general estaban en el campo de batalla, él estuviera descansando. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y mis siervos de mi señor, y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo entrar
a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Un hombre fiel a sus compañeros. Y ahí hay otro llamado al arrepentimiento intrínseco del Señor para David, un llamado de parte de Dios. Es como, mire ese hombre fiel. Mire ese hombre fiel. Es un hombre que se ocupa de lo que se debe ocupar. ¿No debería usted estar haciendo lo mismo? Este hombre no quiere ni siquiera ir a descansar con su esposa. Quiere ser fiel y estar en la batalla. Y usted como rey no está haciendo eso. Mire ese hombre fiel. Tiene su mente puesta en su trabajo. Es fiel a los hombres. Incluso es fiel a David mismo, porque el ejército completo estaba en frente de batalla siguiendo las órdenes de David. Estaban peleando por David. Entonces mire a este hombre que le es fiel a usted. Pero David continúa en su plan. Ahora intentó llevarlo a que actuara sin el uso de la razón, al embriagarlo. Pero ese era un hombre de firmes convicciones. Aún ni siquiera ebrio, fue a su casa a acostarse con su esposa. Todo eso parece que frustró a David y lo que hizo fue detonar ahora el plan B. El plan B era mucho más macabro. Era hacer que Urías muriera. Envió una nota a su general de confianza. ¿Con quién? Con el mismo Urías. Miren el versículo 14. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Eso es cruel. Es despiadado e incluso es un abuso contra la nobleza y la fidelidad de Urías. Mandar la carta con él mismo. Y escribió la carta diciendo, que decía la carta: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. El pecado de David llegó a otras dimensiones y cada vez peores. Lo que comenzó con unos días de ocio, con falta de dominio sobre sus ojos, sobre sus deseos, ahora se convirtió en un múltiple asesinato. Fue el autor intelectual del asesinato de Urías y por causa de esto también de otros hombres, de otros soldados. Y no le importó involucrar a otras personas en el crimen para ocultar su pecado. Así que luego de su participación en el asesinato de Urías, entonces Joab, quien ahora también está involucrado, manda reporte diciendo: misión cumplida. Mira el versículo 19. Y mandó al mensajero, esto es Joab, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas, y tú, aliéntale. David fingió preocupación por haber perdido la batalla y le mandó a decir a Urías: no se preocupe, estas cosas pasan en la guerra. Pero ánimo en el trabajo, estás haciendo algo muy bien, dale, adelante. Pero ya, eso pasa. Cuando Betsabé, sabemos nosotros por la historia, cuando ella se enteró de la muerte de su esposo, hizo duelo por su marido. Pasado ese tiempo, el buen David quiso tener compasión de esta pobre viuda embarazada. Entonces la llevó al palacio y la hizo su mujer. Él mismo se iba a encargar del cuidado de la viuda, de aquel hombre que murió en su nombre, defendiendo su honor y el de su pueblo, y con esto también del hijo de Urías. ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen hombre parecía David!
Hasta aquí David se salió con la suya, consiguió lo que se propuso. Nunca nadie tendría que enterarse que el niño, en realidad, no era hijo de Urías, sino que era hijo de rey, aunque fuera criado como un hijo de la realeza. Nadie debía enterarse que la persona que estaba detrás de la muerte de Urías era el propio rey. Pero hermanos, afortunadamente tenemos un Dios que lo ve todo. Y la historia que no podemos estudiar hoy por tiempo del capítulo 12 es Dios interviniendo en la historia. David es confrontado por el profeta Natán y entonces acude en arrepentimiento y recibe la misericordia de Dios. Sin embargo, sabemos nosotros, a causa de su pecado, tuvo serias consecuencias durante toda su vida, él y su pueblo. Él y su pueblo. Miren el versículo, en el capítulo 12, saltemos un poco, solamente vamos a leer esto de este capítulo. Capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora, está hablando Natán de parte de Dios a David, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. El castigo contra David fue fatal. Su hijo Amnón murió violentamente, igual que Absalón y Adonías. Su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón. Amnón fue asesinado por Absalón, quien también se rebeló después contra David y tomó las concubinas de su padre para sí. Y además, sabemos nosotros también, el niño, fruto del pecado, murió. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, hay una serie de elementos que abonaron el camino al múltiple pecado de David. Se confió por el éxito alcanzado hasta el momento, no confesó sus pecados previos, no controló sus ojos, ni sus deseos, ni su pecado, no tuvo cuidado del ocio. Un camino al pecado similar, nosotros lo vemos en el pecado que cometió Acán, que relata el libro de Josué. Cuando él tomó el anatema, lo escondió, como creyendo que Dios no se daría cuenta, igual, siempre lo mismo. Cuando fue encontrado por Josué lo confrontó, este hombre lo dijo de la siguiente manera. Él dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así hice, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Cuál es este camino al crimen que nos relata allí Josué? Vi, deseé o codicié y tomé. Igual que David, creo que nosotros podemos estar, y cada uno de ustedes puede estar en algún momento de estos. Espero no tan lejos. Pero lo que yo veo en esta historia es un Dios tan misericordioso que siempre está enviando señales de alerta. Deténgase, arrepiéntase, deténgase. Y creo que podemos detenernos en el punto en que cada uno de nosotros estemos. David nos daría hoy algunos consejos. David nos diría, no se confíe en tiempos de victoria, inclusive en tiempos de victoria espiritual, donde usted está venciendo su pecado. No se confíe en tiempos de éxito. Cuide muy bien sus tiempos de ocio. Administrélos muy bien. Cuide lo que ve. Cuídese de las Betsabé que están en su trabajo, que están en el barrio, en el camino, que pueden estar inclusive entrar a la iglesia. David le diría hoy, arrepiéntase lo antes posible. Arrepiéntase hoy mismo. Cuídese los deseos. Arrepiéntase de su pecado por insignificante que le parezca. Por insignificante que le parezca. Miren, la Biblia no trató de ocultar la responsabilidad en su pecado. Quizás diciendo, bueno, David tenía heridas emocionales por las preferencias de su padre. Recuerden que su padre prefería a sus otros hermanos. Quizás él tenía heridas emocionales de su infancia
Quizás él tuvo una tan baja autoestima, fruto de la persecución de Saúl. Eso le bajó la autoestima. Entonces, pobre David. No, la Biblia llama pecado a lo que es pecado. Igual debemos hacer nosotros. Yo no sé cuál es su pasado, y cada uno tiene un pasado, el de unos más dolorosos que el de otro. Pero nunca el pasado suyo es una excusa para que usted diga, por esa razón, yo peco contra Dios así o de esta manera. Cada uno cuando es tentado, cuando es llevado, es por su propia pasión, por su propia concupiscencia. Hermanos, el pecado es una ofensa contra Dios. Sea un asesinato, sea una mentira, sea cualquier cosa, es una ofensa contra Dios. Sea idolatría, lo que sea es una ofensa contra Dios. Entonces, por eso, cuando usted y yo cedemos al pecado, debemos entender que al primero que tenemos que confesar nuestros pecados es a Dios. En la historia con la que comenzaba, hubo una pequeña luz al final. Cuando a este hombre le leyeron la sentencia, creo que fue en el juzgado, la madre de este hombre le decía que lo iba a amar incondicionalmente, aunque él hubiera hecho lo que hubiera hecho, que ella lo iba a amar. Pero le pedía a este hombre que se arrepintiera. Y estaba leyendo algo, dentro de lo que estaba leyendo esta mujer, había un versículo, y es este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una señal de advertencia. Es una señal para nosotros y solamente quiero protegerlos de un pensamiento que a veces hay cuando nos enfrentamos a historias de pecado en la Biblia. Puede que alguno de ustedes, y espero no sea así, pero puede que alguno de ustedes esté diciendo, bueno, pues David era un hombre conforme al corazón de Dios y David pecó. Y si David pecó de esa manera tan grande, pues ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Se dice una historia del emperador Teodosio el Grande, se cuenta la historia que al ser reprendido y puesto fuera de comunión por el obispo Ambrosio de Milán por la drástica ejecución de miles de sediciosos que él llevaba a cabo en Tesalónica, algo en lo que David también pecó, este hombre replicó diciendo, pues David también pecó. Fue lo que él dijo cuando lo disciplinaron, David también pecó. Y a eso Ambrosio le replicó, pues si has seguido a David en el pecado, síguele también en el arrepentimiento. Si has seguido a David en el pecado, síguele también en el arrepentimiento. No nos deja el tiempo para leer todo, pero podemos concluir leyendo el Salmo 51. Posterior a su pecado, David, gracias a Dios, acude en arrepentimiento. Y miren lo bonito de estas palabras. Estúdielo en su casa. Es un salmo precioso. Y con esto cerramos esta mañana. Dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Padre, qué triste es ver nuestra propia vida y ver la forma en que tú, Dios Santo, nos has amado y encontrar que en nosotros también hay esa maldad que hubo en David. Hemos sido concebidos en pecado por naturaleza y aún ahora siendo redimidos, no dejamos de pecar contra ti, no dejamos de faltarte, Señor. Te pedimos que esta historia triste, esta historia lúgubre, esos días llenos de pesadumbre en la vida de David, que se quisieran borrar, que inclusive en otros libros de la Biblia no se relatan, que sirvan para nosotros como ejemplo, para que nosotros acudamos en arrepentimiento lo antes posible, Señor. Que no despreciemos tu misericordia, que no despreciemos tu gracia. Incluso si este día hay personas que entre nosotros no han recibido nunca de tu perdón, que este es el día en que acudan a ti, en que reconozcan su maldad, su pecado y pidan que por los méritos del Señor Jesús sus pecados sean borrados. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos que crees en nosotros un corazón recto. Esto lo oramos en el nombre del Señor Jesús.